Mientras estudiaba en el extranjero, recibí una llamada de mi padre. Con total naturalidad, me reveló que había usado mis fondos universitarios para saldar sus deudas. Su comentario casual, de todos modos, no lo necesitabas, fue respondido con mi serena réplica, buena suerte con eso. Su comprensión de mi respuesta llegó demasiado tarde. De todos modos, no lo necesitabas, repitió, su voz engañosamente despreocupada a través del teléfono, como si no acabara de confesar que me había robado todo mi fondo universitario. Añadió, con un encogimiento de hombros de indiferencia implícita, lo hecho está. No tiene sentido enfadarse. Me llamo Vanessa, y a los 25 años, estaba de pie en mi pequeño piso de Londres, escuchando a mi padre explicar sus acciones. Había vaciado la cuenta destinada a mi último año de universidad, una cuenta meticulosamente construida a través de becas, trabajos a tiempo parcial y ahorros diligentes desde la escuela secundaria. ¿Cuánto queda?, pregunté, manteniendo una voz firme a pesar del temblor en mis manos. Nada, respondió. Tenía algunas deudas que liquidar. Pero no te preocupes, eres lista, ya te las arreglarás. ¿Arreglármelas? Como si tuviera opción. Como si no acabara de saquear 4 años de mi arduo trabajo. Mis estudios en el extranjero me dejaron impotente para impedírselo, ya que él seguía siendo consignatario de la cuenta que abrí a los 17 años. Ya veo, dije en voz baja. Pues, buena suerte con eso. En plena experiencia de estudios en el extranjero, mi padre me contactó por teléfono. Con una tranquilidad sorprendente, me confesó que había dispuesto de mi fondo universitario para liquidar sus compromisos financieros. Su observación despreocupada, de todas formas, no era algo esencial para ti, obtuvo como respuesta mi ecuánime, que tengas suerte con eso. La plena captación de mi réplica por su parte se produjo demasiado tarde. No lo necesitabas, en cualquier caso, reiteró, su tono de voz a través del teléfono denotando una aparente indiferencia, como si no estuviera admitiendo el desfalco total de mis ahorros destinados a la universidad. Agregó, acompañando sus palabras con un gesto que sugería desinterés, lo que pasó, pasó. No vale la pena alterarse. Mi nombre es Vanessa, y con 25 años cumplidos, me encontraba de pie en mi modesto apartamento londinense, escuchando las explicaciones de mi padre sobre sus decisiones. Había agotado el saldo de la cuenta específicamente reservada para sufragar mis estudios del último año, una cuenta que había sido cuidadosamente alimentada a través de becas ganadas, trabajos de media jornada y un plan de ahorro disciplinado desde mis años de instituto. ¿Cuál es el saldo actual?, indagué, esforzándome por mantener la voz firme a pesar de la leve agitación en mis manos. Absolutamente nada, fue su respuesta. Tenía ciertas deudas urgentes que necesitaba saldar. Pero no te preocupes, eres inteligente, seguro que encuentras la manera de resolverlo. ¿Encontrar la manera de resolverlo? Como si realmente tuviera alguna alternativa real. Como si no hubiera despojado impunemente 4 años completos de mi esfuerzo constante y dedicación. Mi condición de estudiante en el extranjero me impedía cualquier tipo de acción para evitarlo, ya que él mantenía su figura de CEO firmante en la cuenta que había abierto al cumplir los 17 años. Comprendo, respondí con un tono calmado. Bien, pues, mucha suerte con eso. Esa es mi chica, respondió, confundiendo mi calma con aceptación. Siempre práctica, igual que tu viejo padre. Escucha, me tengo que ir, quedé con unos amigos para tomar algo. Ya hablaremos. Quedar con amigos para tomar algo, con mi dinero, mi futuro. Me senté en mi escritorio con vistas a las calles de Londres que había llegado a amar durante mi semestre en el extranjero. Quedaban 3 meses hasta mi regreso a casa, 3 meses para encontrar una forma de rescatar mi último año después de que mi padre me hubiera traicionado tan completamente. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de él: no le menciones esto a tu madre ni a tu abuela. No hay necesidad de preocuparlas. Por supuesto que no, no quería que lo supieran, igual que no había querido que supieran sobre sus deudas de juego, sus negocios fallidos, su historial de pedir prestado y nunca devolver. Abrí mi portátil y empecé a recopilar pruebas, extractos bancarios que detallaban el historial de la cuenta, prueba de mis depósitos, registros de becas obtenidas. Investigué recursos legales, opciones de ayuda financiera y posibles trabajos a tiempo parcial. Mi padre siempre me subestimó, viéndome como un plan de respaldo.
Menos mal que eres guapa, solía decir cuando recibía reconocimientos académicos, insinuando que mis logros eran secundarios a mi apariencia. Siempre te puedes casar con un rico si la universidad no funciona. Pero no había trabajado tan duro, llegado tan lejos, para dejar que él descarrilara mi futuro. Confundió mi tranquila aceptación de su robo con practicidad, no tenía ni idea de que la practicidad era precisamente lo que debía temer. Así me gusta, contestó, interpretando erróneamente mi serenidad como si estuviera de acuerdo. Siempre sensata, tal como tu padre. Oye, me tengo que marchar, he quedado con unos compañeros para tomar unas copas. Hablaremos pronto, seguro. Quedar con sus amigotes para tomar algo, usando mis ahorros, decidiendo sobre mi porvenir. Me acomodé en mi escritorio, contemplando las calles londinenses que tanto había llegado a apreciar durante mi estancia semestral en el extranjero. Permanecían 3 meses exactos hasta mi vuelta a casa, 3 meses valiosísimos para encontrar la manera de salvar mi último curso, después de que mi padre me hubiese defraudado de una forma tan absoluta. Sentí la vibración del teléfono, un mensaje suyo: no comentes nada de esto a tu madre ni a la abuela. No es necesario que se alarmen. Evidentemente que no deseaba que lo descubrieran, del mismo modo que había ocultado sus deudas de juego, sus empresas fracasadas, su costumbre de solicitar préstamos sin reintegrarlos jamás. Encendí mi ordenador portátil y comencé a reunir pruebas irrefutables, los extractos bancarios que demostraban el movimiento de la cuenta, comprobantes de mis ingresos, los documentos de las becas que me habían concedido por méritos académicos. Investigué a fondo los recursos legales disponibles, las alternativas de ayuda económica para estudiantes y las posibilidades de encontrar un empleo de media jornada. Mi padre siempre me había considerado inferior, viéndome únicamente como un plan B, una alternativa en caso de que las cosas no le salieran bien. «Qué suerte tienes de ser bonita», me decía a menudo cuando obtenía reconocimientos por mis estudios, dando a entender que mis éxitos académicos eran menos importantes que mi atractivo físico. Siempre puedes encontrar un buen partido y casarte con alguien rico si no te va bien en la universidad. Pero no me había esforzado tanto, ni había llegado tan lejos, para permitirle que arruinara mis planes de futuro. Confundió mi aparente calma ante su abuso de confianza con conformidad y sensatez, no imaginaba que, precisamente, esa sensatez era lo que debía temer. Ignoraba por completo que era la practicidad lo que lo llevaría a la ruina. Durante la semana siguiente, documenté meticulosamente la magnitud de su traición. La cuenta contenía poco más de $42,000, dinero ganado a través de becas, trabajos de verano y una cuidadosa administración. Mi padre lo había retirado todo en una serie de pequeñas transferencias durante el último mes, cada una cuidadosamente calibrada para evitar su detección inmediata. Mi compañera de cuarto, Emma, me encontró rodeada de extractos bancarios una noche. «¿Tu padre qué?», exclamó, mirando por encima de mi hombro. «No puedes denunciarlo por robo». La cuenta todavía tenía su nombre, expliqué. Legalmente, tenía todo el derecho a acceder a ella. Simplemente nunca imaginé que realmente haría esto. Debería haberlo sabido, pensé, recordando su hábito de pedir prestado el dinero de mi cumpleaños cuando era niña, siempre prometiendo el pago pero nunca cumpliéndolo, recordando sus intentos de convencerme de sacar préstamos estudiantiles adicionales a mi nombre, afirmando que él me ayudaría a pagarlos. Mi teléfono continuaba vibrando con mensajes de texto de él: «No te estreses por el dinero. Te preocupas demasiado. Tal vez esta sea una señal de que deberías tomarte un descanso de la escuela. Conozco a algunos tipos que podrían conseguirte un trabajo de modelo, mejor dinero que ese título». Cada mensaje subrayaba su desprecio por mi educación, mi independencia, mi futuro. Para él, yo era simplemente un recurso para explotar, una red de seguridad para sus malas decisiones. Comencé a contactar a la oficina de ayuda financiera de mi universidad, a los servicios de asistencia legal y a mi abuela, quien siempre había apoyado mis aspiraciones académicas. Todavía no revelé todo, centrándome en cambio en recopilar información y evaluar mis opciones. A lo largo de la siguiente semana, me dediqué a registrar con detalle la verdadera dimensión de su engaño. En la cuenta bancaria había algo más de $40,000, un capital reunido gracias a becas obtenidas, empleos estivales y una administración financiera muy cautelosa. Mi padre había sustraído la totalidad del importe, efectuando una serie de pequeñas transferencias durante el mes anterior, cada una de ellas minuciosamente planeada para eludir una detección rápida. Una noche,
Emma, mi compañera de habitación, me descubrió en medio de un mar de extractos bancarios. ¿Tu padre? ¿Pero qué ha hecho?, preguntó asombrada, echando un vistazo por encima de mi hombro. ¿No podrías denunciarlo por hurto o apropiación indebida? La cuenta aún figuraba a su nombre también, repliqué. Desde un punto de vista legal, estaba plenamente autorizado a acceder a los fondos. Sencillamente, jamás pensé que llegaría a actuar de esta manera. Tendría que haberlo previsto, me dije a mí misma, recordando su costumbre de pedirme prestado el dinero que me regalaban por mi cumpleaños cuando era niña, asegurando siempre que me lo devolvería, pero sin llegar a hacerlo nunca, evocando también sus intentos de persuadirme para que solicitara préstamos estudiantiles adicionales a mi nombre, prometiéndome que él me ayudaría a sufragarlos. Mi teléfono seguía insistiendo con mensajes de texto suyos: no te agobies por el dinero. Le das demasiadas vueltas a las cosas. Quizás sea una señal de que necesitas tomarte un respiro de los estudios. Conozco a personas que podrían buscarte un trabajo como modelo, se gana más que con esa carrera. Cada uno de esos mensajes ponía de manifiesto su falta de consideración por mi formación, mi autonomía y mi porvenir. Para él, yo no era más que un recurso para aprovecharse, un colchón de seguridad para cubrir sus malas decisiones económicas. Empecé a ponerme en contacto con el Departamento de Ayuda Económica de mi universidad, los servicios de asistencia jurídica y mi abuela, quien siempre me había brindado su apoyo en mis proyectos académicos. Aún no conté la historia completa, concentrándome en cambio en recabar información y valorar mis posibilidades de actuación. La siguiente llamada de mi padre llegó durante la clase. Hola, princesa, empezó. Una pregunta rápida, no tendrás por casualidad alguna otra cuenta de ahorros, ¿verdad? Solo pregunto, ya que siempre se te ha dado tan bien el dinero. La casualidad y el derecho implícito en su voz me hicieron hervir la sangre, pero mantuve un tono ligero. ¿Por qué preguntas? Oh, por nada. Solo pensando en tu futuro, ya sabes, cómo son los padres pensando en mi futuro. ¿Como cuando vació mi fondo para la universidad? ¿Como cuando intentó disuadirme de estudiar en el extranjero, alegando que estaba eludiendo las responsabilidades familiares? Lo siento, papá, dije. Estoy en clase ahora. Hablamos luego. Colgué y abrí mi laptop, añadiendo otro elemento a mi creciente lista: cerrar cualquier cuenta restante que pudiera conocer, transferir todo a nuevas cuentas en un banco diferente. Esa noche, recibí un correo electrónico de mi abuela: llamé a tu padre hoy. Parecía nervioso cuando le pregunté por tu fondo para la universidad. ¿Está todo bien? Sonreí, imaginando su incomodidad. Siempre había temido a mi abuela, la única persona que podía responsabilizarlo con éxito. Podemos hablar, le respondí. Hay algo que deberías saber. La respuesta de mi abuela fue inmediata y feroz. Después de escuchar la historia completa, convocó una reunión familiar de emergencia, excluyendo a mi padre. Ese hombre, despotricó en nuestra videollamada, con mi madre y mi tía sentadas a su lado, ha ido demasiado lejos. Mientras presentaba los extractos bancarios, los mensajes de texto y el desprecio casual que mostraba por mi futuro, observé las reacciones de mi familia. La subsiguiente llamada de mi progenitor irrumpió en medio de mi clase. Hola, cariño, comenzó diciendo. Una preguntilla rápida, por casualidad, ¿no tendrás alguna otra cuenta de ahorros por ahí, escondida, verdad? Simple curiosidad, ya sabes, considerando lo bien que siempre se te ha dado gestionar el dinero. La familiaridad y la pretensión inherentes a su tono me enfurecieron internamente, aunque procuré mantener una actitud desenfadada. ¿A qué viene esa pregunta ahora?, inquirí. Oh, nada en particular. Solo cavilando sobre tu porvenir, como lo hacen todos los padres, supongo, cavilando sobre mi porvenir. ¿De la misma forma en que lo hizo al desfalcar mi fondo universitario? Igual que cuando trató de persuadirme de renunciar a la oportunidad de estudiar en el extranjero, arguyendo que estaba evadiendo mis obligaciones familiares. Lo siento, papá, respondí. Ahora mismo estoy en clase. Hablamos en otro momento. Finalicé la llamada y encendí mi ordenador portátil, añadiendo un nuevo punto a mi creciente lista de tareas pendientes: clausurar cualquier cuenta bancaria remanente que pudiera estar en su conocimiento, y transferir la totalidad de los fondos a cuentas flamantes en una entidad bancaria diferente. Esa misma noche, recibí un mensaje electrónico de mi abuela materna: hoy telefoneé a tu padre.
Se mostró bastante inquieto cuando le pregunté acerca de tu fondo para estudios superiores. ¿Todo marcha bien, mi niña? Sonreí para mis adentros, visualizando su incomodidad. Siempre le había tenido un temor reverencial a mi abuela, la única persona capaz de obligarle a rendir cuentas por sus actos. Podríamos hablar con calma, le contesté. Hay algo de lo que deberías estar al tanto. La réplica de mi abuela fue fulminante y contundente. Tras escuchar la historia en su integridad, convocó de manera urgente una reunión familiar, de la cual excluyó expresamente a mi padre. Ese hombre, exclamó indignada a través de nuestra videoconferencia, con mi madre y mi tía sentadas a su lado, ha sobrepasado todos los límites. Mientras iba presentando los extractos bancarios, la ristra de mensajes de texto incriminatorios y la manifiesta indiferencia que demostraba hacia mi futuro, observé detenidamente las reacciones de los demás miembros de mi familia. Las manos de mi madre temblaban mientras leía sus mensajes. No tenía ni idea, susurró. Me dijo que habías decidido tomarte un respiro de la universidad, que estabas considerando volver a casa. Me di cuenta de que era un maestro en la manipulación narrativa. ¿Cuántas veces había distorsionado mis logros para centrarlos en sí mismo, atribuyéndose el mérito de mi éxito mientras lo socavaba secretamente? He estado documentando todo, les dije, cada retirada, cada mensaje, cada llamada. No voy a dejar que se salga con la suya. Mi tía, abogada, se inclinó hacia adelante. El problema de la cuenta es complicado, ya que él era CEO firmante, pero podría haber otras vías para explorar. ¿Ha hecho alguna promesa por escrito sobre la devolución del dinero? Produje más capturas de pantalla y correos electrónicos donde había reconocido que los fondos eran para mi educación, textos donde había mencionado casualmente que me los devolvería algún día. Perfecto, dijo mi tía. No es legalmente vinculante, pero es una excelente ventaja para lo que viene después. ¿Qué viene después?, preguntó mi madre. Después, declaró mi abuela, haremos que Gregory comprenda precisamente lo que ha hecho y a quién se lo ha hecho. Nuestro plan se formó rápidamente. Mi abuela lo confrontaría primero, informándole de que la familia conocía sus acciones. Mi tía redactaría una carta formal de demanda que detallara sus opciones para la restitución. Y mi madre finalmente solicitaría el divorcio que había estado postergando durante años. Siempre te has subestimado, dijo mi abuela. Te trató como una extensión de sí mismo, no como tu propia persona. Las manos de mi madre temblaban visiblemente mientras examinaba sus mensajes con atención. Jamás imaginé algo así, murmuró con voz apenas audible. Él me hizo creer que habías decidido tomarte un tiempo libre de tus estudios universitarios, incluso que estabas pensando seriamente en regresar a vivir a casa. Comprendí en ese instante que era un verdadero experto en la manipulación de historias. Cuántas oportunidades había desvirtuado mis éxitos para proyectarlos en sí mismo, adjudicándose el reconocimiento por mis logros mientras, en secreto, los intentaba minimizar. He estado guardando pruebas de absolutamente todo, les expliqué, cada extracción de dinero, cada comunicación, cada llamada telefónica. No permitiré que se libre de las consecuencias. Mi tía, que es abogada de profesión, se inclinó hacia nosotros con interés. La situación de la cuenta bancaria es delicada, considerando que él figuraba como CEO titular, pero quizás existan otras alternativas legales que podamos investigar. Ha prometido, de manera formal, la devolución del dinero. Inmediatamente mostré más impresiones de pantalla y correos electrónicos en los que admitía que el dinero estaba destinado a mi formación académica, mensajes de texto donde, de forma casual, había insinuado que me lo reintegraría en algún momento. Ideal, sentenció mi tía. No constituye un compromiso legalmente vinculante, pero representa una herramienta de presión muy valiosa para lo que está por venir. ¿Qué es lo que sigue?, inquirió mi madre, con una mezcla de temor e incertidumbre. Lo que sigue, anunció mi abuela con determinación, es que Gregory entenderá a la perfección la magnitud de sus actos y a quién ha perjudicado con ellos. Nuestra estrategia se delineó con sorprendente rapidez. Mi abuela sería la primera en enfrentarlo, haciéndole saber que toda la familia estaba al tanto de sus acciones. Mi tía prepararía un requerimiento formal, exponiendo claramente las alternativas que tiene para resarcir el daño causado. Y mi madre, por fin, iniciaría los trámites de divorcio que había estado posponiendo durante años. Siempre te ha menospreciado, remarcó mi abuela, con un tono de firmeza. Te ha considerado como una simple prolongación de sí mismo, no como un individuo independiente con sus propios méritos. Era hora de demostrarle quién eres realmente.
Esa noche, me llamó mi padre. Tu abuela parecía disgustada hoy, empezó con cautela. No le contaste nada, ¿verdad? ¿Sobre qué, papá? Pregunté. ¿Sobre el fondo universitario que robaste? ¿El futuro que intentaste descarrilar? ¿O simplemente tu creencia general de que la educación de tu hija no vale nada comparada con tú? Silencio. Luego, ahora, princesita. No me llames princesita, interrumpí. No me llames en absoluto. Todo pasa por tía Sara a partir de ahora. ¿Sara? ¿Por qué tendría que involucrarse tu tía? Porque es abogada, papá, y tú estás a punto de necesitar una también. Su predecible respuesta siguió, negación inicial, luego enfado, finalmente intentos desesperados de manipulación. Estás exagerando esto, me envió por mensaje. Solo era dinero. La familia es más importante que el dinero. Le reenvié cada mensaje a mi tía sin responder, dejándolo cavar su propia tumba. Su siguiente movimiento fue aparecer en casa de mi abuela, donde me estaba quedando hasta mi vuelo de vuelta a Londres. Ella no lo dejó pasar del porche. ¿Cómo te atreves?, exigió, lo suficientemente alto para que los vecinos la oyeran. ¿Robar el fondo universitario de tu hija? ¿No tienes vergüenza? Madre, por favor, suplicó, intentando bajar la voz. Esto es un asunto familiar. Exactamente, replicó ella. Y has traicionado a tu familia. Ahora vete antes de que llame a la policía. Él se fue, pero los mensajes continuaron. Tu abuela te ha puesto en mi contra, escribió. Había llegado el momento de que supiera con quién se estaba metiendo realmente. Aquella noche, recibí la llamada de mi padre. Hoy tu abuela parecía notablemente contrariada, comenzó a decir, midiendo sus palabras. ¿Verdad que no le revelaste nada de lo que está pasando? ¿De qué hablas, papá?, le cuestioné. ¿Del dinero destinado a mi universidad que sustrajiste? ¿Del porvenir que quisiste arruinar? ¿O quizás de tu arraigada convicción de que la formación de tu hija no tiene ningún valor en comparación con? Un silencio sepulcral se apoderó de la línea. A continuación, dijo, venga ya, princesita. No me llames princesita, lo atajé bruscamente. Y, si me haces el favor, no me llames directamente. A partir de ahora, cualquier comunicación será a través de mi tía Sara. ¿Sara? ¿Por qué sería necesaria la intervención de tu tía en todo esto? Porque es abogada, papá, y me da la impresión de que tú también vas a necesitar los servicios de una. A esto le siguió su reacción habitual y perfectamente predecible, primero, negación rotunda, luego, un estallido de ira incontrolable, y, por último, intentos desesperados de manipulación emocional. Estás sacando todo esto de quicio, me escribió en un mensaje de texto. Era solo una cuestión de dinero. Los lazos familiares son mucho más importantes que el vil metal. Sin responder a sus palabras, reenvié cada uno de sus mensajes a mi tía, permitiéndole que cavara su propia sepultura. Su siguiente jugada consistió en presentarse en la casa de mi abuela, donde me encontraba alojada hasta que saliera mi vuelo de regreso a Londres. Ella no le permitió ni siquiera poner un pie en el porche. «¡Qué desfachatez tienes!», exclamó, con un tono de voz lo suficientemente alto como para que la oyeran todos los vecinos de la calle. «Robar el fondo universitario de tu propia hija. ¿Es que no te queda un mínimo de dignidad? Madre, por favor, te lo ruego», imploró, tratando de bajar el volumen de su voz. «Este es un asunto que debemos resolver en familia». Precisamente, replicó ella con contundencia. «Y tú has traicionado a tu familia de la peor manera posible. Ahora, márchate de aquí inmediatamente, antes de que me vea obligada a llamar a la policía». Él se marchó, pero los mensajes no cesaron. «Tu abuela te ha puesto en contra de mí», redactó. «Soy tu padre. Después de todo lo que he hecho por ti, me debes respeto. Consideré sus supuestas contribuciones, sus maniobras para torpedear mi éxito académico, el hurto de mis ahorros infantiles, su explotación de mis logros en beneficio propio». La carta de requerimiento de mi tía llegó a su domicilio por correo certificado. Contenía un desglose detallado de cada centavo que había sustraído, junto con opciones para la devolución del dinero. «No puedes demandar a tu propio padre», vociferó, indignado. «Mírame», respondí, y colgué el teléfono. La debacle familiar fue estruendosa.
Parientes con los que no había cruzado palabra en años me contactaron para expresar su repulsa. Mi tía Patricia compartió anécdotas sobre cómo había tomado dinero de las tarjetas de cumpleaños de sus hijos. Siempre ha sido así, comentó, tomando lo que no es suyo, esperando que todos lo perdonen simplemente porque es familia. Mi madre, finalmente, presentó una demanda de divorcio, alegando infidelidad financiera entre otras razones. Durante la audiencia inicial, su robo hacia mí salió a la luz. Vació el fondo universitario de su hija para saldar deudas de juego, inquirió el juez, estupefacto. Iba a devolverlo, replicó débilmente. ¿Con qué dinero? Según estos extractos, no ha tenido un trabajo estable en 3 años. Su imagen cuidadosamente elaborada del padre divertido y generoso se vino abajo. Cada intento de defenderse solo evidenciaba más su verdadera índole. La Oficina de Ayuda Financiera de la universidad demostró ser sorprendentemente útil, asegurando financiación de emergencia y diseñando un plan de pagos para mi último año. Mi abuela insistió en contribuir, aunque dudaba en aceptar. A diferencia de tu padre, declaró con firmeza, yo entiendo el valor de la educación y de cumplir las promesas. La respuesta de mi padre a la carta de requerimiento fue una declaración de indigencia, insistiendo en que no podía devolver lo que había robado. Soy tu progenitor. Después de todo lo que he sacrificado por ti, te exijo respeto. Reflexioné sobre sus presuntas ayudas, sus maquinaciones para obstaculizar mi progreso académico, la apropiación indebida de mis ahorros de la infancia, el aprovechamiento de mis méritos para su propio beneficio personal. El requerimiento formal de mi tía, enviado por correo certificado, aterrizó directamente en su puerta. Dicho documento presentaba un recuento pormenorizado de cada céntimo que había despojado, acompañado de diversas alternativas para la restitución del capital sustraído. No puedes iniciar acciones legales contra tu propio padre, exclamó, colérico y ofendido. Pues observa cómo lo hago, repliqué, cortando la llamada de inmediato. El desastre familiar que se desencadenó fue monumental. Familiares con quienes no mantenía contacto desde hacía años se pusieron en comunicación conmigo, manifestando su profundo desprecio por sus actos. Mi tía Patricia me confió historias de cómo había sustraído dinero incluso de las tarjetas de felicitación de cumpleaños de sus propios nietos. Siempre ha actuado de esta manera, reveló, adueñándose de lo ajeno, esperando que se le exonere por el simple hecho de ser parte de la familia. Finalmente, mi madre formalizó su solicitud de divorcio, basándose, entre otras razones, en la infidelidad financiera cometida. Durante la audiencia preliminar, su desfalco en mi contra salió a la luz pública. Es cierto que dilapidó el fondo destinado a la educación universitaria de su hija para cubrir deudas de juego, cuestionó el juez, visiblemente asombrado e incrédulo. Tenía la firme intención de reintegrarlo, balbuceó, intentando justificarse sin éxito. ¿Con qué recursos precisamente? Según la documentación que obra en autos, usted carece de un empleo estable desde hace ya 3 años. Aquella imagen cuidadosamente construida del progenitor divertido, bonachón y generoso se desmoronó estrepitosamente. Cada intento de defenderse únicamente servía para exponer aún más su verdadera y deplorable catadura moral. La Oficina de Becas y Ayudas Económicas de la universidad demostró una colaboración inestimable, garantizando una provisión económica de emergencia y diseñando un plan de pago a plazos adaptado a mis necesidades para el último año de la carrera. Mi abuela se mostró inflexible en su deseo de colaborar económicamente, aunque yo manifestaba ciertas reservas a la hora de aceptar su ofrecimiento. A diferencia de tu padre, sentenció con rotundidad, yo comprendo el incalculable valor que tiene la educación y la importancia suprema de honrar los compromisos adquiridos. La reacción de mi padre ante la recepción de la carta de emplazamiento fue declararse insolvente, alegando su absoluta incapacidad para devolver lo que había ilegítimamente tomado. Entonces mi tía descubrió la compra de su nuevo coche, sus fotos de vacaciones en redes sociales, su membresía en el club de campo no estaba arruinado, simplemente era hábil para ocultar activos, pero no lo suficientemente hábil. Sus mensajes se volvieron cada vez más desesperados. Estás arruinando mi vida, escribió. Mi propia hija volviéndose en mi contra sí. Te crié mejor que esto. Cada mensaje revelaba más de su naturaleza manipuladora, el acto de padre amoroso disolviéndose para revelar al explotador subyacente. La gota que derramó el vaso fue cuando intentó manipular a mis primos menores. Entonces se volvió en mi contra, diciéndoles a mis primos menores que yo estaba tratando de arruinarlo por despecho. Sin embargo,
Ellos compartieron capturas de pantalla de sus mensajes, añadiendo a mi creciente colección de evidencia. ¿Recuerdan cuando el tío Greg nos dijo que nuestros fondos universitarios estaban seguros con él? Mi primo Jake envió un mensaje de texto. Supongo que ya sabemos lo que significaba. Mi tía les ayudó a asegurar sus propias cuentas antes de que él pudiera atacarles a ellos después. Su patrón de abuso financiero finalmente estaba saliendo a la luz, un miembro de la familia a la vez. Durante el proceso de divorcio de mi madre, surgieron aún más revelaciones. Había estado guardando dinero en secreto durante años, sacando préstamos a su nombre, incluso intentando volver a hipotecar su casa sin su conocimiento. Ha estado tratando a toda la familia como su cajero automático personal. Mi madre se dio cuenta. Y todos simplemente seguíamos poniendo excusas para él. Mi abuela convocó otra reunión familiar, excluyéndolo. Poco después, mi tía dejó al descubierto la adquisición de su flamante vehículo, sus fotografías vacacionales ostentándose en las plataformas de redes sociales, su afiliación a un exclusivo club de campo. No se encontraba en la bancarrota, simplemente poseía una gran destreza para disimular sus bienes, aunque no lo suficientemente grande. Sus mensajes de texto se tornaron progresivamente más angustiados e impacientes. «Me estás destrozando la existencia», redactó. Mi propia hija conspirando contra mí de esta forma. Te eduqué con mejores valores que esto. Cada comunicación revelaba una faceta aún más evidente de su personalidad manipuladora, el papel de padre afectuoso desvaneciéndose para exhibir al aprovechador latente que siempre había sido. El detonante final se produjo cuando intentó influir y manejar a mis primos más jóvenes. Seguidamente, arremetió en mi contra, propagando a mis primos menores que yo estaba intentando llevarlo a la ruina por pura maldad y rencor. Sin embargo, afortunadamente, ellos compartieron capturas de pantalla de sus mensajes incriminatorios, engrosando así mi creciente conjunto de pruebas irrefutables. ¿Se acuerdan de cuando el tío Greg nos aseguró que nuestros fondos universitarios estaban a buen recaudo con él? Me escribió mi primo Jake. Ahora creo que entendemos con precisión a qué se refería. Mi tía, actuando con presteza, les brindó el apoyo necesario para proteger y asegurar sus propias cuentas antes de que él pudiera convertirlos en sus próximas víctimas. Su comportamiento recurrente de abuso financiero estaba finalmente saliendo a relucir, exponiéndose a cada miembro de la familia uno a la vez. Durante los trámites legales del divorcio de mi madre, nuevas e impactantes revelaciones salieron a la superficie. Había estado acumulando dinero de forma clandestina durante años, obteniendo préstamos fraudulentamente a su nombre, e incluso intentando rehipotecar la vivienda familiar a sus espaldas, sin su consentimiento ni conocimiento. Ha estado utilizando a toda la familia como si fuéramos su fuente inagotable de dinero, comprendió mi madre de repente. Y todos nosotros simplemente le poníamos justificaciones y disculpas a sus acciones. Mi abuela organizó una nueva reunión familiar, deliberadamente excluyéndolo de la misma. Familiares compartieron historias de préstamos impagos, promesas rotas y confianza traicionada. Cada relato reforzaba nuestra determinación de responsabilizarlo. Siempre se ha valido de la lealtad familiar para protegerse de las consecuencias, observó mi tía. Es hora de demostrarle que la lealtad fluye en ambas direcciones. Las repercusiones para mi padre fueron en cascada. Primero, el abogado de divorcio de mi madre descubrió sus cuentas ocultas, lo que condujo a un acuerdo significativamente mayor de lo que había previsto. Luego, la presión legal de mi tía lo obligó a aceptar un plan de pago para mis fondos robados, completo con intereses. Su imagen cuidadosamente cultivada como un padre generoso y divertido se hizo añicos por completo cuando la familia supo que había estado pidiendo dinero prestado a familiares ancianos, prometiendo rendimientos de inversión que nunca se materializaron, un clásico esquema Ponzi, murmuró mi tía, agregando estos descubrimientos a su creciente archivo. Sus mensajes de texto cambiaron de enojado a suplicante. Sigo siendo tu padre, escribió. Podemos solucionar esto. Todo el mundo comete errores. ¿Por qué no puedes perdonarme? ¿Qué pensará la gente de ti, tratando a tu padre de esta manera? Reflexioné sobre todas las veces que había usado la culpa para manipularme, tergiversando cada situación para presentarse a sí mismo como la víctima. Ya no más. A través de los contactos de mi abuela, conseguí un trabajo a tiempo parcial que me permitió terminar mi carrera mientras trabajaba. Mis profesores, comprendiendo mis circunstancias, me ayudaron a organizar un horario flexible. Cada pequeña victoria se sintió como un paso más lejos de su influencia. El apoyo de la familia me sorprendió.
Los parientes rememoraron situaciones de créditos sin saldar, juramentos incumplidos y una confianza que fue severamente vulnerada. Cada narración, cada testimonio, solidificaba nuestra decisión de exigirle cuentas por sus actos. Siempre ha utilizado los lazos familiares y la lealtad como un escudo para evadir las consecuencias de sus acciones, comentó mi tía con un dejo de decepción. Pero ha llegado el momento de hacerle ver que esa lealtad debe ser recíproca, que no es un camino de una sola dirección. Las consecuencias para mi padre se precipitaron de manera implacable, como una cascada que no se detiene. En primer lugar, el letrado encargado del divorcio de mi madre desenterró la existencia de cuentas bancarias que él mantenía ocultas, lo que inevitablemente resultó en un acuerdo económico de separación mucho más gravoso para él de lo que jamás había imaginado. Posteriormente, la insistente presión legal ejercida por mi tía lo forzó a acceder a un riguroso plan de amortización de los fondos que me había sustraído, que además incluía la correspondiente compensación por los intereses devengados durante todo ese tiempo. La imagen que había cultivado minuciosamente durante años, la de un padre generoso, jovial y desprendido, quedó reducida a cenizas en el instante en que la familia entera descubrió que había estado solicitando préstamos a familiares de avanzada edad, prometiéndoles a cambio unos beneficios de inversión que nunca llegaron a hacerse realidad, un auténtico esquema Ponzi. Sentenció mi tía en voz baja, añadiendo estos nuevos hallazgos a su creciente expediente. Sus mensajes de texto experimentaron una drástica metamorfosis, pasando de la ira y el resentimiento a las súplicas y el victimismo. «Sigo siendo tu padre», escribió con desesperación. «Podemos encontrar una solución a todo esto. Todos cometemos errores, ¿por qué no puedes mostrar un poco de clemencia y perdonarme? ¿Qué pensarán los demás de ti, si tratas a tu propio padre de esta forma?» Reflexioné profundamente sobre todas aquellas ocasiones en las que había recurrido a la manipulación emocional y al sentimiento de culpa para salirse con la suya, distorsionando cada situación a su antojo con el único propósito de presentarse siempre como la víctima indefensa. Pero esa táctica ya no iba a funcionar conmigo. Gracias a los contactos de mi abuela, tuve la fortuna de conseguir un empleo a tiempo parcial, lo que me permitió continuar con mis estudios universitarios sin tener que depender económicamente de él. Mis profesores, mostrando una gran comprensión ante mi difícil situación personal, me brindaron todo su apoyo y me facilitaron la posibilidad de organizar un horario académico flexible. Cada pequeño logro, cada avance, se sentía como un paso más que me alejaba de su perniciosa influencia. El apoyo incondicional que recibí por parte de mi familia me tomó por sorpresa y me llenó de gratitud. Primos compartieron sus propios relatos de sus manipulaciones financieras. Tías y tíos que previamente habían permitido su comportamiento ahora se oponían firmemente a él. Incluso parientes lejanos se pusieron en contacto para ofrecerme apoyo. «Tu padre llamó», me informó mi abuela una noche. «Intentando convencerte de que reconsideres el plan de pago, dice que está destruyendo a la familia». «¿Qué le dijiste?» «Que él la destruyó cuando le robó a su propia hija». Su último intento de manipulación involucró aparecer sin invitación en mi graduación, determinado a interpretar el papel de un padre orgulloso. «Esa es mi niña», anunció en voz alta a cualquiera que estuviera a su alcance auditivo. Heredó su sentido empresarial de mí. Tía Sara lo hizo retirar antes de que comenzara la ceremonia. «Tu éxito te pertenece a ti», dijo después. «Él no puede reclamar crédito por lo que intentó evitar». Un año después de la confrontación por el fondo universitario que me robó, el mundo meticulosamente construido de mi padre se había derrumbado por completo. El divorcio había revelado sus esquemas financieros a todos. Antiguos amigos que habían invertido en sus empresas exigían respuestas. Familiares de quienes había pedido prestado estaban emprendiendo acciones legales. Mi fiesta de graduación, organizada por mi abuela, se convirtió en una celebración no solo de mi logro académico, sino de mi nueva independencia. Amigos y familiares se reunieron para apoyarme, muchos compartiendo sus propias historias de enfrentarse a padres manipuladores. «Tu padre me llamó ayer», dijo mi madre durante la fiesta. «Quería saber si considerarías abandonar el plan de pago. Dice que ha aprendido su lección». «¿Lo ha hecho?», pregunté, recordando sus últimas publicaciones en las redes sociales, todavía mostrando un estilo de vida lujoso, todavía fingiendo que todo estaba bien. «No», suspiró. «Here is the rewritten and expanded Spanish text, adhering to all given». Los primos no se quedaron callados, y narraron sus propias experiencias con sus argucias financieras. Los tíos y tías, quienes antes habían tolerado su conducta,
ahora se mostraban rotundamente en su contra. Incluso parientes lejanos se comunicaron conmigo para brindarme ánimo y aliento. Tu padre ha telefoneado, me comunicó mi abuela una noche, con un tono serio. Está intentando persuadirte para que examines de nuevo el plan de devolución, afirma que está destrozando a la familia. ¿Qué le respondiste?, pregunté, expectante. Le dije que él mismo la destruyó al robarle a su propia hija, sin ningún escrúpulo. Su último ardid manipulador consistió en presentarse sin ser invitado en mi ceremonia de graduación, resuelto a personificar el papel de un padre lleno de orgullo. Esa es mi hija, proclamó a viva voz a cualquiera que estuviera cerca para oírlo. Ha sacado mi instinto para los negocios, es algo que lleva en la sangre. La tía Sara se encargó de que lo sacaran de allí antes de que la ceremonia diera comienzo. Este triunfo es solamente tuyo, me aseguró después, con un abrazo reconfortante. No tiene ningún derecho a atribuirse el mérito por algo que intentó impedir a toda costa. Un año después de la confrontación por el tema del fondo universitario que me sustrajo, el mundo meticulosamente edificado por mi padre se había desplomado por completo, como un castillo de naipes. El proceso de divorcio había puesto al descubierto sus turbios tejemanejes financieros ante los ojos de todos. Viejos amigos, que en su día invirtieron en sus arriesgadas empresas, exigían explicaciones detalladas. Los familiares a quienes había pedido dinero prestado estaban iniciando acciones legales para recuperar lo suyo. Mi fiesta de graduación, organizada con esmero por mi abuela, se transformó en una celebración no solo de mi éxito académico, sino también de mi recién adquirida independencia y libertad. Amigos y seres queridos se reunieron para apoyarme, y muchos de ellos compartieron sus propias experiencias de cómo se habían enfrentado a padres manipuladores. Tu padre me llamó ayer, me confesó mi madre durante la fiesta, con una expresión de hartazgo. Quería saber si te plantearías abandonar el plan de reembolso. Dice que ha aprendido la lección, que ha madurado. ¿De verdad lo ha hecho?, cuestioné, recordando sus recientes publicaciones en las redes sociales, donde seguía alardeando de un estilo de vida opulento, fingiendo que nada malo había ocurrido. No respondió, con un largo suspiro de resignación. Ha comprendido que ya no puede manipularte. Eso no es lo mismo. El plan de pago que mi tía había organizado era estricto, pagos mensuales directamente de su cheque, sin excusas aceptadas. Finalmente se había visto obligado a conseguir un trabajo legítimo cuando sus artimañas se agotaron, su anterior estilo de vida insostenible ahora que nadie le prestaría dinero. No es justo, se había quejado en su último correo electrónico. Soy tu padre. Se supone que debes amarme incondicionalmente. El amor no es un cheque en blanco, respondí, mi última comunicación directa con él. Y las condiciones son lo que sucede cuando rompes la confianza. Mi carrera estaba floreciendo. Había conseguido un puesto en una de las mejores firmas de Londres, mi título en determinación abriendo puertas que una vez pensé que estaban cerradas. Cada éxito se sentía aún más dulce por haber sido ganado completamente en mis propios términos. Mi abuela se había convertido en mi aliada más fuerte, su feroz protección un marcado contraste con el amor interesado de mi padre. Ha llamado otra vez, me dijo durante la cena del domingo. Quería saber si habías conseguido ese trabajo en Londres. Dijo que le encantaría visitarte una vez que te hayas instalado. ¿Visitar, o pedir dinero?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Ambas cosas, probablemente. Se acabó financiar su estilo de vida, respondí. La dinámica familiar había cambiado irrevocablemente. Los familiares que antes habían facilitado su comportamiento ahora compartían advertencias sobre sus últimas artimañas. Mi tía Patricia había iniciado un chat grupal familiar específicamente para rastrear sus intentos de manipulación. Intentó convencer a mi hijo para que fuera CEO firmante de un préstamo para un coche, informó un día. Ayudaría a construir su crédito, había dicho. ¿Suena familiar? And here is the represented and expanded text, maintaining the original meaning and tone. Ahora entiende que sus manipulaciones ya no surten efecto contigo. Y eso marca una diferencia sustancial. El programa de reembolso ideado por mi tía era inflexible, cuotas mensuales sustraídas directamente de su salario, sin contemplar ningún tipo de justificación. Se había visto, por fin, en la necesidad de aceptar un empleo legal, tras el fracaso de todas sus argucias y estrategias. Su antiguo tren de vida se había vuelto inviable, dado que nadie estaba dispuesto a prestarle ni un céntimo.
No hay derecho, se había lamentado en su último mensaje electrónico. Soy tu progenitor. Deberías profesarme un afecto incondicional. El cariño no es un vale sin límite, le contesté, en lo que constituyó nuestro último intercambio directo. Y las condiciones son la consecuencia inevitable de traicionar la confianza. Mi trayectoria profesional se hallaba en pleno auge. Había logrado un puesto en una prestigiosa compañía londinense, mi diploma en perseverancia abriendo puertas que antes creía infranqueables. Cada triunfo se saboreaba con mayor intensidad por ser el fruto exclusivo de mi esfuerzo y decisión personal. Mi abuela se había erigido como mi mayor defensora, ofreciéndome una protección tenaz que contrastaba fuertemente con el cariño egoísta de mi padre. Ha vuelto a llamar, me comunicó durante la comida dominical. Quería saber si te habían concedido ese puesto en Londres. Dijo que le encantaría venir a verte una vez que te hubieras acomodado. ¿Venir a verme, o a solicitar fondos?, inquirí, conociendo de antemano la respuesta. Seguramente ambas cosas. Se terminaron los tiempos en que financiaba su estilo de vida, repliqué. La estructura familiar había cambiado de manera irreversible. Aquellos parientes que en el pasado habían tolerado su conducta ahora compartían avisos sobre sus más recientes estratagemas. Mi tía Patricia había creado un grupo de mensajería familiar, dedicado exclusivamente a monitorizar sus intentos de manipulación. Ha tratado de persuadir a mi hijo para que sea avalista de un préstamo para la compra de un vehículo, comunicó un día. Le ayudaría a mejorar su historial crediticio, había argumentado. ¿Les resulta familiar la táctica? ¿Lo hizo? Había empleado la misma táctica conmigo a los 18, intentando cargarme con deudas antes incluso de que empezara la universidad. Mi abuela intervino entonces, interceptando el papeleo y advirtiéndome sobre prácticas depredadoras, incluyendo las de miembros de la familia. Ahora, viendo su mundo contraerse mientras el mío se expandía, no sentía triunfo, sino validación. Cada pago que hacía, obligado por la presión legal en lugar de la responsabilidad paternal, confirmaba lo que siempre había sabido: era capaz de hacer lo correcto, simplemente nunca creyó que tuviera que hacerlo. Mi éxito se había convertido en una forma de protección, cuanto más lograba, menos poder ejercía sobre mi futuro. El título que había intentado descarrilar ahora colgaba en mi pared, cada logro un testimonio de su mayor error, subestimar mi resolución. Mi regreso a Londres marcó un nuevo capítulo. La firma me ofreció no solo un trabajo, sino un futuro que había construido a pesar de sus intentos de sabotearlo. Mi pequeño piso en la ciudad, un símbolo de independencia, pagado con mi propio dinero y decorado a mi gusto, estaba libre de cualquier influencia que pudiera intentar ejercer. Sus intentos de reconectar se volvieron cada vez más transparentes. Primero llegó la tarjeta de cumpleaños, la primera en años, con un mensaje cuidadosamente elaborado sobre lo orgulloso que estaba de mis logros. ¿Viste cómo lo firmó?, preguntó mi madre por teléfono. Con amor, papá, tu mayor admirador. La audacia de ese hombre. Luego llegaron las publicaciones en redes sociales, etiquetándome en viejas fotos familiares con leyendas sobre cómo siempre había alentado mis sueños. Cada publicación fue meticulosamente elaborada para retratarlo como el padre devoto que había sacrificado todo por el éxito de su hija. En efecto, lo hizo. A la edad de 18 años, él ya había recurrido a la misma estrategia conmigo, pretendiendo abrumarme con compromisos financieros antes incluso de que diera comienzo a mis estudios universitarios. Afortunadamente, mi abuela intervino en aquel momento crucial, deteniendo aquellos documentos y alertándome sobre tácticas abusivas y fraudulentas, incluso las que provenían de miembros de nuestra propia familia. Ahora, al observar cómo su universo personal se reducía progresivamente mientras el mío se expandía y florecía, no experimentaba una sensación de victoria, sino más bien una confirmación de mis sospechas. Cada uno de los pagos que se veía obligado a realizar, motivado por la coacción legal en lugar de un verdadero sentido de responsabilidad como padre, corroboraba aquello que siempre había intuido en lo más profundo de mi ser: poseía la capacidad intrínseca de actuar correctamente, pero, sencillamente, nunca sintió la obligación de hacerlo. Mi propio éxito se había transformado en una especie de escudo protector. Cuanto mayores eran mis logros y mis triunfos, menor era el control y la influencia que él podía ejercer sobre mi futuro desarrollo. Aquel título universitario que tanto se esforzó por impedir que obtuviera, ahora adorna una de las paredes de mi hogar, constituyendo cada uno de mis éxitos una prueba irrefutable de su error más significativo: subestimar la fuerza de mi determinación.
Mi retorno a Londres supuso el comienzo de una nueva etapa vital. La empresa me propuso no solamente un puesto de trabajo, sino un futuro próspero y prometedor que había construido con mi propio esfuerzo, a pesar de sus constantes intentos de sabotaje. Mi modesto apartamento en la ciudad, erigido como un símbolo palpable de mi independencia, pagado íntegramente con mis propios recursos y decorado a mi absoluto gusto, se encontraba completamente al margen de cualquier tipo de control o influencia que pudiera intentar imponer. Sus tentativas por restablecer el contacto se volvieron cada vez más evidentes y transparentes. Inicialmente, recibí una tarjeta de felicitación por mi cumpleaños, la primera que me enviaba en muchos años, acompañada de un mensaje cuidadosamente redactado en el que expresaba lo inmensamente orgulloso que se sentía de mis logros profesionales. ¿Te fijaste en la forma en que la firmó?, me preguntó mi madre durante una conversación telefónica. Con cariño, tu padre, tu mayor fan y apoyo. Es increíble la osadía de ese hombre. Posteriormente, comenzaron a aparecer publicaciones en las redes sociales, en las que me etiquetaba en antiguas fotografías familiares, acompañadas de textos en los que afirmaba haber apoyado siempre mis sueños y aspiraciones. Cada una de estas publicaciones estaba meticulosamente concebida y diseñada para presentarlo como el padre ejemplar y abnegado que había sacrificado todo en aras del éxito de su hija. Mi tía Sara me ayudó a redactar una carta de cese y desistimiento cuando las publicaciones escalaron a afirmaciones sobre su inversión en mi educación. Está intentando reescribir la historia, me explicó. Asegúrate de que haya un registro documental que demuestre lo contrario. Su respuesta fue predecible: más manipulación, más apelaciones a la lealtad familiar, más insinuaciones de dificultades económicas. Pero sus palabras ya no tenían el poder de herirme. A través de los chismes familiares, me enteré de sus últimos planes. Había empezado a decirle a la gente que tenía contactos en Londres, sugiriendo que podía ayudar a sus hijos a encontrar oportunidades en el extranjero. Cada intento de lucrarse con mi éxito fracasó cuando se pusieron en contacto conmigo para verificar sus afirmaciones. Tu padre dice que estás contratando en tu empresa, me escribió un amigo de la familia. Se ofreció a recomendar a mi hija, por una pequeña tarifa de consultoría, por supuesto. Le respondí, explicando que mi padre no tenía ninguna conexión con mi empresa, ninguna influencia sobre la contratación y ningún derecho a cobrar tarifas por falsas promesas. Cada respuesta se sintió como otro ladrillo en el muro entre sus mentiras y mi verdad. Mi abuela me visitó en Londres, su primer viaje al extranjero a los 70 años. Ver mi vida a través de sus ojos, la carrera que había construido, el hogar que había creado, el futuro que había asegurado, cerró el círculo. ¿Sabes de qué me siento más orgullosa?, me dijo durante la cena en mi pub favorito. No solo de lo que has logrado, sino de cómo lo has logrado. No dejaste que te amargara, simplemente te hiciste más fuerte. Esa noche, recibí otro mensaje de texto de él. Mi tía Sara me brindó su apoyo para elaborar una carta formal de cese y desistimiento cuando las publicaciones en línea alcanzaron un punto crítico, concretamente con alegaciones falsas sobre una supuesta inversión suya en mi formación académica. Está procurando tergiversar los hechos, me hizo saber. Es imperativo que tengas constancia escrita que refute sus afirmaciones. Su reacción, lamentablemente, no sorprendió. Continuó con su manipulación habitual, recurriendo a la lealtad familiar y dejando caer insinuaciones sobre una precaria situación financiera. No obstante, sus palabras ya no ejercían ese poder para lastimarme como antes. A través de las conversaciones y cotilleos familiares, llegué a conocer sus más recientes proyectos y argucias. Había comenzado a propagar la idea de que poseía importantes contactos en Londres, insinuando que podía facilitar la búsqueda de oportunidades laborales en el extranjero para los hijos de otros. Cada intento de sacar provecho de mi propio éxito profesional se vio frustrado cuando las personas contactadas se dirigieron a mí directamente para corroborar sus afirmaciones. Tu padre nos ha comentado que estáis buscando personal en tu empresa, me escribió un conocido de la familia. Se ha ofrecido a interceder por mi hija, naturalmente, a cambio de una modesta tarifa de asesoramiento. En mi respuesta, dejé claro que mi padre no tenía relación alguna con mi compañía, ni influencia en las decisiones de contratación, ni autoridad para percibir honorarios por promesas engañosas. Cada correo electrónico de respuesta se sintió como un nuevo bloque en la muralla que se alzaba entre sus invenciones y mi realidad. Mi abuela me hizo una visita a Londres, siendo este su primer viaje al extranjero a la venerable edad de 70 años. Observar mi vida a través de su mirada, la trayectoria profesional que había logrado forjar, el hogar que había construido con mis propias manos, el porvenir que me había asegurado, completó un ciclo vital.
¿Sabes qué es lo que más orgullo me produce?, me confesó mientras cenábamos en mi pub preferido. No solo tus logros, sino sobre todo el modo en que los has conseguido. No permitiste que te llenara de rencor, al contrario, saliste fortalecida. Esa misma noche, recibí otro mensaje de texto suyo. He oído que mamá está de visita en tu piso. Debe de estar apretado. Conozco algunos hoteles fantásticos si necesitas ayuda con los gastos. Mi abuela y yo nos reímos, las mismas viejas tácticas, ahora transparentes como el cristal. ¿Debería responder?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Cariño, dijo, levantando su copa, tu éxito es toda la respuesta que necesita. 2 años después de la confrontación por mi fondo universitario robado, su plan de pago seguía en vigor, cada pago mensual un constante recordatorio de su responsabilidad. Intentó varias artimañas para reducir o retrasar los pagos, pero la supervisión legal de mi tía se mantuvo firme. En una reunión familiar en casa, mi primo Jaque compartió su propia victoria, se había graduado sin deudas, con sus fondos universitarios asegurados en una cuenta a la que mi padre no podía acceder. ¿Sabes qué dijo el tío Greg cuando se lo conté? Jaque se rió. Que debería agradecerte por exagerar con lo de tu fondo. Dijo que tu respuesta dramática le ayudó a aprender una lección importante. ¿Pero aprendió de verdad?, pregunté, considerando sus últimos intentos de convencer a familiares para que invirtieran en su nuevo negocio. Aprendió a no atacar a miembros de la familia que tienen buenos abogados, interrumpió la tía Sara. Eso es todo. Mi carrera continuó floreciendo. La firma me ascendió a un puesto senior, mi reputación construida sobre la misma atención al detalle y determinación que me había ayudado a superar la traición de mi padre. Su tarjeta de Navidad llegó a mi piso de Londres, repleta de alegría forzada y sugerencias de dificultades financieras. Me llegó el comentario de que mamá te visita en tu apartamento. Seguro que es un espacio reducido. Si te preocupa el tema del hospedaje, conozco hoteles excelentes y podría ayudarte a cubrir los gastos. Mi abuela y yo soltamos una carcajada, las tácticas de siempre, ahora tan evidentes como el agua. ¿Crees que debería contestarle?, inquirí, aunque en el fondo conocía la contestación. Querida, respondió ella, elevando su copa con un gesto elegante, tu propio triunfo es la mejor réplica que puedes ofrecerle. Transcurridos 2 años desde aquel enfrentamiento a raíz del desfalco de mi fondo universitario, su plan de reembolso seguía su curso, cada mensualidad un recordatorio constante de su obligación financiera. Él intentó poner en marcha diversos subterfugios para aminorar o postergar los pagos, pero la atenta vigilancia legal ejercida por mi tía se mantuvo inquebrantable. Durante una reunión familiar en nuestra ciudad natal, mi primo Jaque compartió con nosotros un logro personal: había logrado licenciarse sin contraer deudas, gracias a que sus ahorros universitarios estaban resguardados en una cuenta a la que mi padre no tenía acceso alguno. ¿Sabes lo que soltó el tío Greg cuando le conté la noticia? Jaque dejó escapar una risita. Que debía darte las gracias por haber reaccionado de forma exagerada en relación con tu fondo. Dijo que tu airada reacción le había servido para aprender una valiosa lección. Pero realmente ha aprendido algo, repliqué, pensando en sus recientes maniobras para persuadir a nuestros parientes de invertir en su nueva iniciativa empresarial. Aprendió a no tomar como blanco a los familiares que tienen abogados competentes, intervino mi tía Sara. Esa es toda la moraleja. Mi trayectoria profesional seguía avanzando con paso firme. La empresa me promovió a un cargo de mayor responsabilidad, mi buen nombre edificado sobre la misma meticulosidad y tesón que me habían permitido superar la deslealtad de mi progenitor. Su felicitación navideña llegó a mi domicilio en Londres, rebosante de una alegría fingida y veladas alusiones a problemas económicos. Dentro, había escrito: sigo pagando por un error. ¿Cuándo lo dejarás ir? Lo sujeté a mi tablero de anuncios junto a mi título y mi carta de promoción más reciente, recordatorios de que su único error no había logrado definir mi futuro. Su firma al final, una vez un símbolo de autoridad paternal, ahora se veía exactamente como lo que era, la marca de un hombre que había apostado contra la fortaleza de su hija y había perdido. En la gala benéfica anual de mi empresa, me pidieron que hablara sobre la persistencia y la superación de obstáculos. No mencioné a mi padre directamente, pero hablé sobre el momento en que me enteré de que mi fondo universitario había desaparecido, no como una historia de traición, sino como una lección de autosuficiencia. A veces, le dije a la audiencia, las personas que deberían apoyarte se convierten en los obstáculos que necesitas superar.
Su subestimación se convierte en tu motivación. Mi padre también había aprendido esa lección, aunque demasiado tarde. El discurso se compartió en línea, alguien lo publicó en el chat grupal familiar, un chat del que él estaba excluido. Su reacción llegó a través de mi abuela, todavía estaba furioso, afirmando que estaba usando mi desgracia para buscar atención. No, había respondido mi abuela. Ella está usando su fuerza para ayudar a otros. Hay una diferencia. El pago final de mi padre llegó un martes, la última cuota del dinero que había robado. Adjunto había una nota: ¿ahora podemos ser familia de nuevo? Archivé el recibo con toda la demás documentación, los extractos bancarios, los mensajes de texto exigentes, las publicaciones en redes sociales donde intentaba reescribir la historia. Los guardé no porque los necesitara como evidencia, sino como un recordatorio de lo lejos que había llegado. En el interior, la nota rezaba: aún sigo saldando las consecuencias de una equivocación. ¿Cuándo serás capaz de olvidarlo? La sujeté firmemente a mi panel de corcho, justo al lado de mi diploma universitario y la notificación de mi más reciente ascenso laboral, ambos, recordatorios constantes de que aquel único error suyo no había conseguido, en absoluto, determinar el rumbo de mi vida. Su rúbrica, estampada al pie de la nota, que en el pasado había representado un símbolo de autoridad paterna, ahora revelaba su verdadera naturaleza, la señal inequívoca de un hombre que había menospreciado la resiliencia de su hija y había perdido su apuesta. Durante la cena de gala anual de caridad de mi firma, me solicitaron que compartiera algunas palabras sobre la perseverancia y la superación de adversidades. No hice referencia directa a mi padre, pero sí relaté el instante preciso en que descubrí que mi fondo universitario había desaparecido, no como una narración de una traición, sino más bien como una valiosa enseñanza sobre la autosuficiencia. En ocasiones, expliqué al auditorio, aquellos individuos que deberían ser vuestro mayor sostén se transforman, paradójicamente, en los impedimentos que os veis obligados a sortear. Su falta de fe en vosotros se convierte en vuestro mayor acicate. Mi padre también terminó por comprender esta lección, aunque desgraciadamente, demasiado tarde. La grabación de mi discurso fue difundida a través de Internet, y alguien lo compartió en el grupo familiar de mensajería instantánea, un grupo del cual él había sido excluido. La respuesta que obtuve de su parte me llegó a través de mi abuela. Continuaba sintiéndose enfurecido, insistiendo en que yo estaba explotando mi desgracia personal para llamar la atención sobre mí misma. No, replicó mi abuela con firmeza. Ella está empleando su fortaleza para brindar apoyo a otros. Existe una diferencia sustancial. El último pago procedente de mi padre llegó un martes cualquiera, la última transferencia correspondiente al dinero que había sustraído. Unido al pago, encontré una nota que decía: podremos volver a ser una familia ahora. Archivado debidamente el justificante de pago, junto con toda la documentación restante, los extractos bancarios, los mensajes de texto exigentes que me había enviado, las publicaciones en las redes sociales en las que intentaba reescribir los hechos tal como ocurrieron. Los conservé no porque aún necesitara utilizarlos como pruebas incriminatorias, sino como un recordatorio tangible de todo lo que había logrado superar y de lo lejos que había conseguido llegar. Mi madre, ahora felizmente casada de nuevo, lo resumió a la perfección: él pensaba que quitarte tu dinero te mantendría dependiente de él. En cambio, te liberó. Tenía toda la razón. Cada intento que hizo para retenerme me impulsó hacia adelante. Su mayor castigo no fue el plan de reembolso ni la desaprobación de la familia, fue verme prosperar de forma independiente, fuera de su alcance, a pesar de él. Mi progenitora, que goza de un segundo matrimonio feliz, lo expresó con gran precisión. Su razonamiento era que, al despojarte de tus recursos económicos, conseguiría mantenerte supeditada a su voluntad. Sin embargo, el resultado fue justamente el opuesto: te proporcionó una emancipación. Y no le faltaba ni una pizca de verdad. Cada una de las tentativas que realizó para coartar mi libertad, paradójicamente, me proyectó hacia un futuro más prometedor. Su mayor aflicción, indudablemente, no radicó ni en el programa de devolución del dinero, ni en el rechazo familiar que esto conllevó, sino en contemplar mi florecimiento personal y profesional, un desarrollo que se produjo de manera autónoma, fuera de su esfera de influencia y a pesar de sus maniobras obstructivas. Observar cómo, a pesar de sus esfuerzos, lograba alcanzar el éxito. Una victoria que, en esencia, representó su derrota más amarga.